Los latinoamericanos nos vamos a organizar para poder protestar por tanto desbarajuste. El neoliberalismo es el arma más mortal con que el viejo imperialismo no quisiera aniquilar. Si es el mismo demonio disfrazado de Alca, amigo. ¿Cómo? Alka-Seltzer. No, hombre. Al-Qaeda. No, hombre. Alca tengo oídos que oiga. Ellos nos quieren dejar sin electricidad, sin teléfono y que el agua no la podamos pagar. Salud y educación van por dentro, amigos. Mas yo sé por la experiencia que me enseña. Nuestras raíces siguen vivas, nuestro gran árbol sigue en pie. En Aviala, tierra larga, todo un paso perecerá. Nuestras raíces siguen vivas, nuestro gran árbol sigue en pie. En Aviala, tierra larga, todo un paso perecerá. Somos caminantes que se camino una darina que nos tendrán. Cuando que Mostrana también semilla contra la muerte y su espolón. Continente americano, que viva la lucha y su canción. Viva el continente americano, que viva la lucha y su canción. Nuestras raíces siguen vivas, nuestro gran árbol sigue en pie. Nuestras raíces siguen vivas, nuestro gran árbol sigue en pie. En Aviala, tierra larga, todo va a perecerá. En Aviala, tierra larga, todo va a perecerá. Pueblo que levanta el canto intenso sin la nueva se dejará al sol. Mentira empuña la rebeldía junto a Bolívar y con Martín. La libertad que más declinará, refulgerá su luz universal. Habrá fulgor, también un mundo en paz, el gran amor por justo vencerá. Viva el continente americano, que viva la compa y su canción. Viva el continente americano, que viva la lucha y su canción. Viva el continente americano, que viva la lucha y su canción. Viva el continente americano, que viva la lucha y su canción. Así también nosotros como mexicanos estamos defendiendo a nuestro país que es México. No queremos al Plan Puebla-Panamá, sobre de los tratados libres comercios, sobre de la OMC, porque nosotros, el Istmo, no se vende. ¡Viva la lucha organizada! Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Paquios chica, lo fue la Shopi, lo fue la Cha, lo fue la Lamo, lo fue el Chitami. Haré que haga puta chicuchica, lo fue el Kaj, para que puedan seguir lo que no diga Puchicuich. Paquios chica, en nombre de Dinamit Guatemala. Gracias. Es posible resistir a fenómenos globales con respuestas globales. Y las respuestas globales se fraguan desde abajo, desde lo local, a lo nacional, a lo regional, a lo continental. Termino recogiendo esta frase
de la Alianza Social Continental aplicada a la región que dice otra Mesoamérica es posible. Pero hay que decir que no solo es posible, es necesaria y es urgente. Muchas gracias. Naturalmente que una primera expectativa para mí es fortalecer la unidad y la solidaridad entre los pueblos, entre las organizaciones sociales, para que juntos podamos continuar una lucha contra el modelo neoliberal y sus políticas de ajuste. Eso es así como a nivel de una expectativa general. A nivel específico pretendemos hacer análisis y definir posiciones claras y alternativas frente a la seguridad, a la soberanía alimentaria, frente a los tratados de libre comercio, al Plan Puebla-Panamá, al ALCA, frente a los procesos de organización de la juventud, de la mujer y definitivamente continuar con acciones colectivas para que emprendamos juntos una lucha que esperamos se convierta en una lucha de todos los pueblos para enfrentar el imperialismo y sus políticas brutales, sobre todo contra nuestros países en vías de desarrollo. Bueno, para mí es muy importante este foro porque reúne a todo Mesoamérica, los países oprimidos por la pata o la bota militar de los Estados Unidos, en los países que tenemos que estar sometidos a la pobreza, vender nuestros ríos, nuestras costumbres, nuestra cultura. Entonces este foro es muy importante para declarar, hacer un alto en el camino y decir no más Estados Unidos, y que cada país viva su cultura, sus costumbres y luchar por nuestro pueblo, nuestra tierra. Para nosotros el foro es un punto de incidencia política, es el punto en donde se escucha la voz de los pueblos en contraposición a lo que es el ALCA, el Plan Puebla y a todos los intereses armamentistas, económicos y de empobrecimiento para nuestros pueblos en todo lo que es la América. Digo la América porque es desde Canadá hasta Argentina, ¿verdad? No obstante que este es un foro mesoamericano, contamos con la participación de representaciones sindicales de Estados Unidos, Venezuela, Chile, Haití, Canadá. También tenemos representación de Holanda, inclusive en nuestra delegación costarricense vienen compañeros argentinos y holandeses que se solidarizan con Mesoamérica en la defensa de los intereses del pueblo y no los intereses macroeconómicos de la potencia norteamericana.
Cuarto Foro Mesoamericano reúne a diferentes movimientos sociales de todo Mesoamérica. Esto llámese Centroamérica y México. Más de 1.500 personas representando a centenares de organizaciones sociales. No hay duda que para nuestro país representa un paso importante en la integración de los pueblos, en el avance de la articulación mesoamericana, en la construcción común de las luchas y la construcción de una fe y esperanza en que otra Centroamérica y México es posible. Entonces, estamos estos 3 días con el mayor interés de articular, de unificar, de construir propuestas y una agenda común de lucha en todo Mesoamérica. Tema común que estamos aguantando todos los países mesoamericanos, y es precisamente lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio. El ALCA, el Plan Puebla-Panamá, que son tratados, convenios que tienen relación entre sí mismos. Hemos logrado interpretar muy profundamente los contenidos y los efectos que vamos teniendo y que vamos a tener del Tratado de Libre Comercio, y creo que ha sido tan importante porque hemos logrado unir a los diferentes pensamientos que tenemos con relación a eso, y eso significa que de aquí vamos a sacar una fuerza poderosa que nos permita también unir las fuerzas. Así como el famoso país del norte, el monstruo del norte, está uniendo todas las fuerzas a su alrededor, las fuerzas poderosas. Estos países nuestros que sirven de títeres de los Estados Unidos, ahora nosotros los países, los pueblos, tenemos que unificarlos y hacer nuestras propias fuerzas poderosas que permitan enfrentar también a esas realidades, ¿verdad?, que nos están llevando a encuentro y nos están dejando sin vida en estos países. Entonces creo que una conclusión bastante fuerte de este foro es precisamente la unificación de las fuerzas sociales, las fuerzas revolucionarias, que nos va a permitir con mucha valentía y con mucha inteligencia enfrentar la situación de los tratados de libre comercio. Los acuerdos que salgan de este foro, eso va a poner a pensar y va a preocupar a los gobernantes, fundamentalmente a un presidente y un Estado impune como el que tenemos en nuestro país, a un Estado donde se sigue actuando como se actuaba en los años 80, con acciones de represión contra las comunidades y contra las personas de las comunidades que obviamente no están de acuerdo con los proyectos echados a andar por el Plan Puebla-Panamá y con los proyectos de gobierno, porque van a fortalecer solo sus propios intereses y no los intereses de la sociedad en su conjunto. Que es un paso importante este cuarto foro, porque los 3 foros anteriores, aunque han sido muy deliberativos, pero parece que no se pudo articular la acción concreta. El cuarto foro, además del análisis, se estructura la lucha y la resistencia de estos pueblos. O sea que vamos a avanzar. Por ejemplo, un compromiso concreto es movilizarnos el próximo mes de septiembre contra la 4ª cumbre mundial de la Organización Mundial del Comercio en Cancún, México. Por lo tanto, esa semana del 10 al 14 de septiembre habrán grandes movilizaciones en todo Mesoamérica. Y luego articular este movimiento con los pensamientos de Francisco Morazán, de Martí, de Sandino, de Bolívar y otros tantos héroes latinoamericanos para construir un solo pensamiento propio, nuestro, sin que tener que copiar del pasado. Entonces es muy importante porque este foro se constituye una verdadera alternativa frente a la globalización y el neoliberalismo, y estamos construyendo una propuesta alternativa a eso. Somos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Texcoco, México. Y estamos acá para intercambiar experiencias, para unificar nuestra voz y nuestros esfuerzos a fin de poder detener la ofensiva imperialista que significa el Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla-Panamá y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Pretendemos
contribuir con nuestra modesta aportación a fortalecer el movimiento de inconformidad de los países de América Latina, básicamente. Venimos de una experiencia en la cual enfrentamos al gobierno que nos pretendía despojar de nuestras tierras y ahora pensamos que ese triunfo parcial también como experiencia puede contribuir a la lucha que se está desarrollando en América Latina, porque la problemática es una. Enfrentamos al imperialismo norteamericano fundamentalmente, que pretende, como todo imperialismo, apropiarse de nuestros mercados, de nuestra fuerza de trabajo y de nuestros recursos naturales, fundamentalmente de las aguas, de los energéticos y de la biodiversidad. Por eso estamos aquí tratando de estrechar manos y esfuerzos para fortalecer la resistencia de América Latina por su propia identidad, por su propia cultura, por su propia historia. Ya alguien nos decía que si encontráramos una región con un idioma común, con un pasado común y con un territorio inmenso en riquezas, estaríamos hablando de una enorme potencia. Y eso es América Latina, nada más que ahora está sojuzgada, está sometida por criados que están delegados en distintas partes como representantes gubernamentales sobre nuestros pueblos. Ellos mantienen la opresión, la explotación, y nosotros lo que queremos es transformar este sistema de raíz. Pensamos, como dice el eslogan, que no solo es eslogan, para algunos es solo pose, pero para nosotros es todo un proyecto de futuro, que otro mundo es posible y necesario además. Pueblos se están rebelando contra el orden viejo de la explotación. Los terratenientes y socios magnates pagarán las cuentas de nuestro dolor. Tiemblan los tiranos, se acobarda el pillo, los curas mafiosos y el yanqui bribón. Neoliberalismo, neoliberalismo, el imperialismo de hambre y destrucción. Neoliberalismo, neoliberalismo, el capitalismo, vergüenza y horror. Bueno, realmente para nosotros ha sido más que importante. Ha sido algo histórico también porque nuestro país ha sido tan invisibilizado, incluso la presencia de la solidaridad ha sido tan poca en nuestro país, a pesar que sufrimos embates muy agudos, como por ejemplo ser uno de los países más pobres de Latinoamérica, y que por primera vez estos encuentros como el segundo foro contra represas por el agua y la vida de los pueblos y la tercera semana de diversidad biológica y cultural, más este cuarto foro contra el Plan Puebla Panamá, que son parte de la jornada de resistencia y han sido en Honduras, para nosotros es un logro tremendo porque se da a conocer la problemática de nuestro país, la voz de un pueblo que ha sido silenciada, desconocida totalmente, y además de eso conocer las realidades por parte de muchos países del pueblo hondureño, conocer la resistencia, porque también somos un pueblo valiente. Solo se nos ha conocido por ser base militar de los Estados Unidos, o se nos conoce por ser ex base de la contrarrevolución nicaragüense o por el huracán Mitch. Y nosotros, el pueblo hondureño, tenemos muchas cosas que enseñar, que aprender, que compartir con todos, y por eso hemos hecho un enorme esfuerzo para desarrollar estos encuentros que hasta ahora nosotros valoramos en lo general que han sido de éxito y que sí realmente tienen frutos concretos, no solo para Honduras, sino que para Mesoamérica y también para otros pueblos, porque hemos hecho contactos, articulación con otras regiones como Sudamérica, Sudáfrica, Asia, el norte de América, Europa también, en la lucha contra los organismos financieros internacionales como el BID, el BCIE, la OMC, que estamos enfilando ya las luchas para condenar desde ya el quinto encuentro de la OMC en Cancún, México. Los pueblos tienen una enorme creatividad, iniciativa, una profunda fe, una profunda esperanza. Yo creo que eso no lo entienden los sectores de poder, los organismos financieros, el imperio norteamericano.
ese imperio de muerte, de codicia, no lo entiende, y esa es su catástrofe, esa es su gran debilidad, no entender que este pueblo tiene dignidad, que tiene fe y esperanza. Eso es el acabose de ellos, porque van a encontrar permanentemente que este pueblo sí tiene ganas de luchar, y esa fuerza viene de nuestros ancestros y ancestras. Hermanos indígenas, hermanos campesinos de diferentes partes del mundo. Se sume a nuestro planteamiento el no al ALCA, el no a los diferentes tratados y a la política neoliberal que no solo afecta a nuestro sector, a los pueblos indígenas, a los campesinos, sino que nos afecta a todos. Si bien es cierto, los más afectados en esto vamos a ser nosotros, porque estamos viviendo en una pobreza y en extrema pobreza, y esa política neoliberal nos va a destruir totalmente, estamos a punto de desaparecer. Yo creo que es importante entonces que los diferentes sectores se sumen a nuestro planteamiento, porque la privatización de la educación, la privatización de la salud, la depredación de los recursos naturales, la destrucción del agua, del aire, por la intensificación del uso de la tecnología, ese no solo va a afectar a los indígenas y a los campesinos, si bien es cierto, somos los que hemos defendido esa gran parte, pero sí nos va a afectar a toda la humanidad. Y hay muerte, porque para eso nosotros salimos a las calles, marchamos, y siempre en las marchas, en las protestas, en los plantones, que es lo más conocido de nosotros, han habido muertos ya por eso. Y entonces hasta que hay 1 o 2 muertos, el gobierno se sienta a platicar, a negociar, pero a la realidad no negocia nada porque todo queda en papel. Este encuentro se trata de cómo contrarrestar esas políticas de los gobiernos que están viniendo a terminar con todos los recursos naturales, culturas de los pueblos. Entonces este encuentro se está realizando para contrarrestar todo esto, pues. Y la situación está difícil. Y bueno, como todos sabemos que existe mucha pobreza, existe mucha exclusión, marginación de las poblaciones indígenas, se han negado muchos derechos, no tenemos acceso a la tierra, no hay acceso a educación, proyectos productivos, todo se está privatizando, entonces es una lucha que tenemos ahorita para mejorar las condiciones de vida de la población en general, principalmente la población indígena y campesina. A nivel de Mesoamérica, pretendemos en este foro elaborar una agenda común que nos permita hacerle frente tanto a los tratados de libre comercio como a las políticas de globalización económica a nivel de Mesoamérica. Que hemos estado en el foro y principalmente este día, recordarle a estos pueblos que la resistencia está presente, que el pueblo salvadoreño, que el pueblo mexicano, que el pueblo cubano, que el pueblo hondureño, que el pueblo de Costa Rica, que el pueblo de Panamá, dice este día presente que la lucha la vamos a continuar, porque si ha llegado el momento de demostrar que somos capaces. En el país de El Salvador pasamos 10 meses en huelga por la privatización de la salud y hemos demostrado que el poder no está en los de arriba. Hemos sido engañados por muchos años que los de arriba son los que tienen el poder. El poder lo tenemos los de abajo y los de abajo somos el pueblo, este pueblo sufrido, pero este pueblo luchador, trabajador y este pueblo revolucionario. Por eso decimos, otra vez América es posible, porque todos unidos jamás seremos vencidos. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido.
están rebelando contra el orden viejo de la explotación. Los terratenientes y sucios magnates pagarán las cuentas de nuestro dolor. Tiemblan los tiranos, se acobarda el pillo, los curas mafiosos y el yanqui bribón. Neoliberalismo, neoliberalismo, no el imperialismo de hambre y destrucción. Neoliberalismo, neoliberalismo, y el capitalismo, vergüenza y horror. Qué hermosos poemas escriben los parias cuando van forjando su liberación. Hacen lo imposible, derrumban los muros, descubren que han sido siempre lo que son. Rompen las calles